Ya. Ahora, una vez que terminamos la unidad de cierto que era la composición química de la célula, ya vamos a continuar con el mismo objetivo fundamental planteado, el número 9, y vamos a ver otra unidad que corresponde a biología también, que este objetivo es de biología, que se va a llamar la célula como unidad estructural y funcional. ¿Ya? Entonces la unidad que vamos a estar viendo a partir de ahora es la célula como unidad estructural y funcional. Voy a presentar entonces. Bueno, la célula entonces, el objetivo de la clase de hoy, se ve, ¿cierto? Que alguien me diga sí o no. Sí, Brian, sí, creo que tú sí, tienes el micrófono, ¿sí? Ya. sí, sí se ve. Ok, ya. Miren, el objetivo es analizar y describir cómo los avances en la ciencia y tecnología permitieron desarrollar la teoría celular. ¿Ya? En el fondo, vamos a ver los descubrimientos, ¿cierto? Que se hicieron para que se haya postulado la teoría celular. ¿Ya? Solamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo está compuesto nuestro cuerpo? Ya en algún momento se le hicieron. Y después cuando se hizo la teoría celular, ¿cierto? Se empezó a dar respuesta a la pregunta, donde todos sabemos que nuestro cuerpo, que nosotros somos seres vivos, ¿cierto? Nosotros somos animales, están compuestos por células. Donde la célula va a ser la parte más pequeña, ¿cierto? La cual nosotros vamos a estar formados y va a actuar de manera autónoma, ¿ya? Por sí sola, ¿cierto? Donde va a realizar las funciones de nutrición, que fue lo que estuvimos viendo en la unidad anterior, su relación y su reproducción, ¿ya? Todo eso lo hace de manera autónoma. Entonces, la pregunta, si estamos formados por células, ¿cierto? ¿Qué es una célula? ¿Cierto? Ahí hay un dibujo ya de una célula eucarionte animal, ya es un dibujo, y vamos a empezar con el aporte histórico de la célula. Ya en el aporte histórico de la célula vamos a ver un video que nos va a ayudar un poco a comprender este tema. This place. A veces pensamos que los científicos, cuando hacen descubrimientos o inventos, lo hacen todo de manera ordenada, que tienen grandes laboratorios bajo estrictos parámetros, con batas blancas, anteojos, guantes y todo tipo de máquinas. Pero la realidad es que muchas de las situaciones y de las personas que han participado en grandes descubrimientos realmente han sido personas muy, muy raras. Así es que hoy vamos a hablar de la extraña historia de la teoría celular. La teoría celular se divide en tres postulados. Número 1, anatómica, donde todos los seres vivos están formados por una o más células. 2, fisiológicas. En cada una de las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas. Y número 3, la de origen, donde nos dice que todas las células provienen de células preexistentes. Para ser honesta, este tema es muy aburrido, hasta que profundizamos un poco en el mundo de los microorganismos, desde cómo los descubrieron hasta la creación de la teoría celular. Todo comenzó en los Países Bajos en el año de 1600, donde un fabricante de anteojos llamado Zacharias Janssen
Se dice que inventó el primer microscopio y también un telescopio. Ambas afirmaciones aún son discutidas, ya que aparentemente él no era el único chico aburrido con un montón de lentes para jugar en ese momento. Sin importar quién lo había inventado, el microscopio se convirtió en un tema caliente, con el cual cada naturista o científico quería jugar. Era como tener el iPhone del momento. Cuando el holandés Antonio Van escuchó acerca de este instrumento, en lugar de salir a comprar uno, decidió hacerse uno propio. Y resultó ser un artefacto demasiado extraño, ya que más bien parecía una paleta. Si hubiera pegado dos, habría creado unos lentes para la película de los Juegos de la Muerte. De lo que puedo estar segura es que no creo que veía bien, pero cuando tuvo listo su microscopio, se fue a la ciudad a mirar cualquier tipo de cosa, miraba todo lo que podía, incluyendo la suciedad de sus dientes. Sí, así es, escuchaste bien. Al mirar la suciedad de sus dientes, descubrió a las bacterias. Y si tomamos en cuenta que en esa época la gente no cepillaba mucho sus dientes, seguro que vio un hermoso grupo de bacterias. Cuando escribió acerca de su descubrimiento, no las llamó bacterias tal y como las conocemos, él las llamó animáculos, porque decía que parecían pequeños animales. Mientras seguía observando la suciedad de sus dientes, también enviaba cartas hasta Inglaterra a su colega científico Robert Hooke. Este tipo amaba todo tipo de ciencia, no nada más biología, así es que vas a escuchar hablar de él en física y química. Es a Hooke a quien podemos agradecer el término de célula. Así es que ahí te va bien el chisme. Cuando él estaba mirando en su microscopio un pedazo de corcho, cada espacio le recordaba a las celdas o a los diminutos cuartos de los monjes. Si viviera en el mundo moderno, yo creo que se habría imaginado su habitación, pero sin televisión y sin computadoras. Robert Hooke no fue un científico muy apreciado en esa época, ya que tuvo el error de meterse con el científico más famoso de todos los tiempos, Isaac Newton. Como ya te había contado, Hooke trabajó en diferentes campos de la ciencia. Resulta que después de que Newton publicara un libro, pionero en el movimiento de los planetas debido a la gravedad, Hooke hizo la afirmación de que Newton se había inspirado en su obra de física. Esto hizo enfurecer a Newton, tanto que provocó una relación tensa entre los dos, incluso después de la muerte de Robert Hooke. Así es que ahí les dejo estas escenas para que lo comprueben por ustedes mismos. Newton se vengó, desapareciendo algunas de sus investigaciones y su único retrato. Gracias a Dios, la mayor parte de sus investigaciones fueron recuperadas después de la muerte de Newton, pero su retrato jamás apareció, así es que no sabemos cómo es el rostro real de Robert Hooke. Avancemos rápidamente hasta 1800, donde dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico se llama Matthias Schneid. Era un botánico que le gustaba estudiar las plantas en su microscopio. Por muchos años había estudiado diferentes especies y finalmente se dio cuenta que todas las plantas estaban hechas de células. Al mismo tiempo, al otro lado de Alemania, Theodor Schwann era un científico que estaba estudiando las células de animales. Y no solo eso, incluso una célula especial ya llevaba su nombre. Y también inventó esta cosa rara que no sé cuál sea su nombre. Ah, y le gustaban sus patillas. Después de estudiar a todos los animales, él también llegó a la conclusión de que todos estaban hechos de células. De inmediato se puso a enviar cartas, porque pues el WhatsApp no lo habían inventado, hasta que llegaron a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Un día logró reunirse con Schneiden, y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Pero no todo fue tan lindo. La manzana de la discordia surgió entre ellos en cuanto a la última parte de la teoría celular, donde dice que las células provienen de células preexistentes, pues Schneid no estaba muy de acuerdo. Para él las células no provenían de una ya existente, sino que surgían en forma espontánea. Fue entonces cuando intervino otro científico llamado Rudolf Virchow, con investigaciones que mostraban que las células vienen de otras células. Aunque esas investigaciones en realidad, ¿cómo decirlo?, fueron tomadas prestadas
o sin permiso. Bueno, el caso es que era del científico Robert Remarque, lo que llevó a estos dos personajes a enfrentarse. Así es que aquí tenemos la segunda pelea del día. Basta, es suficiente. A partir de todo esto que les conté, la teoría celular ha llegado a ser una parte muy importante de la biología actual. Algunas cosas que sabemos acerca de la ciencia hoy en día puede parecer algo aburrido, pero el cómo llegaron a encontrarlas o a descubrirlas puede ser algo chido. Así es que si algo te aburre, tienes que investigarlo más profundo y seguramente te encontrarás con una extraña historia. Y como decimos los mexicanos, colorín colorado que este cuento se ha acabado. A ver, yo elegí ese video, lógicamente que si ustedes se van al canal de YouTube, ¿cierto? Bueno, a YouTube, ¿cierto? Y pueden poner y elegir videos. Hay videos, bueno, que no son animaciones. No la elegí precisamente esta animación porque pensando que ustedes son niños, no, sino porque yo la encuentro bien gráfica, igual le falta, ¿cierto? Pero a eso está la clase, para complementar, pero más o menos como para introducir el tema sobre cómo se descubrió la célula, ¿cierto? Quién le puso el nombre, Robert Hooke, ¿cierto? Hasta cuando se anunció la teoría celular, ¿cierto? Con 3 postulados. Y se me fue la idea. Entonces, acá hay que rescatar que para ver la sustancia o algo que no se ve a nuestros ojos, ¿cierto? Se inventó el microscopio, ¿ya? Y técnicas microscópicas, lógicamente. Después, bueno, fueron evolucionando hasta el día de hoy los microscopios, donde se pueden ver aún mejor el mundo diminuto, ¿cierto? Y tener una mejor comprensión, sobre todo de las células, ¿ya? Y todo lo que conlleva. Vamos a partir resumiendo más o menos. Acá, lógicamente, no se ve muy grande, ¿cierto? Pero Robert Hooke, ¿cierto? Cerca ahí de los años 1600, ¿cierto? Él perfeccionó el microscopio, ¿ya? De Jensen. Ya, recordar que Jensen se piensa que es el creador del microscopio, ¿cierto? Y él observaba con el microscopio corcho, ¿ya? Y al observar vio varias celdillas, ¿cierto? Todas iguales no se aprecian bien ahí en el dibujo, a las cuales las llamó célula, ¿ya? De ahí proviene el nombre de célula, ¿ya? Después en el mundo, hacia los fines del siglo XVI, William Shakespeare, ¿cierto? Escribe su famosa obra Romeo y Julieta, ya publicada en 1597. Y en Chile, esto es solamente para que vayan comparando qué está pasando a nivel científico mundial y en esos mismos años, más o menos siglos, qué estaba pasando también en el mundo. Y en Chile se iniciaba, ¿cierto?, el periodo de la colonia, ¿ya? Donde permanece bajo la soberanía del Imperio Español. Ya, después avanzando en el tiempo, entra en el juego Anton van Leeuwenhoek, ¿ya? Leeuwenhoek, hombre. Debería hacer tú la clase, tú soy profe de biología. Ya. Sí, te tocó a ti. Anton van... No, a mí me tocó hacer guía. Ya. Ya, es un científico de los Países Bajos, ¿cierto? Y fue el pequeño en describir pequeños animales, ya como los que vemos acá, son los espermatozoides, ¿cierto?
visto en el microscopio, ¿ya? Que hoy se conocen como los organismos del reino protista, ¿cierto? Y los protozoos. También observó, como les dije, y se ve ahí en el dibujo, los espermatozoides, ¿ya? Y glóbulos rojos. Todas estas son células animales, ¿ya? Después también está Matías Sheldon, botánico, ¿ya? Leeuwenhoek estuvo estudiando, si se recuerdan el video, la célula en animales, y Sheldon estuvo haciendo lo mismo, pero como él era botánico, estuvo estudiando la célula en los vegetales, ¿ya? Observó tejidos vegetales, ¿cierto?, al microscopio, y en el año 1838 postula que las plantas estaban formadas por células, ¿ya? Después Teodoro Schwann, ¿ya?, filósofo alemán, en 1839 llegó a la misma conclusión de Sheldon, pero observando tejidos animales, ¿ya? Entonces ambos postularon que la célula era una unidad estructural de todo ser vivo, ya, porque ahí ya se sabía que los seres vivos, ¿cierto?, como los animales y los vegetales, al poseer células, ya se clasificaron como seres vivos. Después está Rudolf Virchow, ¿ya? Virchow, médico y político alemán, ¿ya? Hacia el año 1855, al estar estudiando las enfermedades infecciosas, llegó a la conclusión de que toda célula proviene de una preexistente, ¿ok? Y no surge de la materia inanimada. En el fondo lo que él propuso de que la materia inanimada es la materia, ¿cierto?, no viva, ¿cierto? Pero sí existía una célula, y al existir una célula, esa iba a a generar, ¿cierto?, se iba a reproducir, iba a generar más células, ¿ya? Entonces siempre iban a venir de una célula preexistente. También está August Wetzmann, ya, un biólogo alemán, que en el año 1880 postuló que había una cadena de existencia, no alcanzo a leer ahí, ya, basándose en el tiempo, ya de existencia basándose en el tiempo, ¿cierto? Desde nuestra célula a la célula que la originó, ¿ya? En otras palabras, entonces planteó que todas las células actuales provienen de células antecesoras, pero muchísimo más antiguas, ¿ya? Y gracias entonces al aporte de todos estos científicos, ¿cierto?, se formuló la teoría celular, ¿ya? Entonces, vamos a ver en qué consiste la teoría celular, ¿cierto? Los postulados, donde los estudios ya realizados posteriormente permitieron establecer en el siglo XIX, ¿cierto?, lo que se conoce como teoría celular, que tiene tres postulados, ¿cierto?, los cuales consisten en que todo ser vivo va a estar formado por una o más células, ¿ya? Los seres vivos van a ser, ¿cierto?, las plantas o los vegetales y los animales. La célula es lo más pequeño que va a tener vida propia, ¿ya? Va a ser una unidad anatómica, ¿cierto?, y fisiológica de todo ser vivo, y que toda la célula procede de otra célula preexistente.
Ya, y el material hereditario pasa de célula madre a las células hijas, ¿ya? Esto es un proceso que se conoce como mitosis, ¿cierto? Donde se va reproduciendo la célula y una célula madre origina dos células hijas idénticamente igual a la madre con el mismo material hereditario, ¿cierto? Con el ADN, ya en su núcleo. Entonces, la célula va a ser la parte más pequeña donde nosotros, o de que nosotros estamos formados, ¿ya? Pero las células van a presentar diversas formas, ya van a haber algunas alargadas, ya como las células en los músculos, por ejemplo, redondas, estrelladas o irregulares, ya van a variar de tamaño y pueden ser vistas por un microscopio. Ya. Eso es lo que iba a ver sobre el primer objetivo. Lógicamente que continúa la presentación, pero yo la voy a detener al menos por esta clase acá. Y para terminar, vamos a continuar revisando la guía que yo les dejé ayer, ya para aprovechar el tiempo, por lo cual yo voy a tomar un PPT, ya que ustedes debiesen tenerlo, y vamos a ir contestando algunas preguntas de la parte de desarrollo. Así que los invito a sacar la guía. Mientras tanto, yo busco ¿cómo se llama? El PPT. Voy a guardar acá. Mm, Este. No, ese no. Ya ese uno. Y este. Ya, ahora sí. ¿Tienen la guía, cierto? A mano. Ya, ok. Vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a hacer un break en la clase y vamos a revisar o avanzar con la guía, ¿ya? Entonces, primero yo tengo el primer PPT de las reacciones redox, ¿ya? Lo que me interesa como materia, que en estas reacciones es un tipo de reacciones donde va a haber transferencia de electrones. Entonces, como va a haber transferencia de electrones, tiene que haber una especie que dé los electrones y al mismo tiempo tiene que haber una especie que capte los electrones, ¿ya? Esa especie lo vamos a ver después con más detalle. Van a ser el agente reductor, que va a ser la especie que va a dar los electrones, y el agente oxidante va a ser la especie que va a captar esos electrones, ¿ya? Y esto va a producir un cambio en los números de oxidación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que los elementos químicos van a tener un número de oxidación que pueden ser positivos, algunos son negativos, y hay elementos que están formando compuestos y uno no sabe con qué número de oxidación va a estar presente ese elemento. Si tiene dos o más, por ejemplo, el cloro tiene 4 números de oxidación, por ende, cuando está formando compuesto, puede estar con cualquiera de los 4. Entonces, la idea es saber con cuál de esos números está. Por eso, yo les enseñé, que fueron los ejercicios que estuvimos viendo ayer, de que hay
una forma para determinar el número de oxidación precisamente de los elementos que tienen más de uno. Y como hay elementos que están presentes en todos los compuestos y tienen un solo número de oxidación, como es el caso del hidrógeno y del oxígeno, se utilizan estos elementos, ¿cierto?, que van a estar presentes en la mayoría de los compuestos para poder determinar el número de oxidación del elemento que no sabemos con qué número está. Ya, ahora como yo dije que ocurrió una transferencia de electrones, esto va a dar origen a dos semireacciones. Una que se va a llamar oxidación, de donde el número de oxidación vimos ayer en los ejercicios, aumenta. Entonces, cuando aumentaba, era una oxidación, y cuando se reducía o disminuía, era una reducción. Ocurren simultáneamente, ¿ya? Bueno, ahí habían unas imágenes, ¿cierto? De donde hay sustancias, ¿cierto? Acá como los metales, ¿cierto? Oxidados, y también, por ejemplo, la palta, ¿ya? Ya, eso no viene tanto al caso. Y acá ya yo les dije, entonces, la oxidación, lo único que ustedes tienen que tener claro de que el número de oxidación aumenta, ¿cierto? Y como aumenta el número de oxidación es porque es el proceso donde se ceden electrones, ¿ya? Lo único que me interesa que rescaten de ahí. Y en la reducción es lo contrario, proceso donde se van a captar los electrones. Entonces, como se captan los electrones, va a disminuir el número de oxidación. ¿Ven que pasó acá de 2 más a 0? Y en el ejemplo anterior pasó de 0 a 2 más, aumentó. El agente oxidante ya va a ser la especie química, ¿cierto?, que va a aceptar los electrones. Y como yo sé cuál es el agente oxidante, va a ser el que tiene mayor número de oxidación. Y el agente reductor va a ser lo contrario. Entonces ustedes aprenden uno. De uno sale la otra, ¿cierto? Entonces el reductor va a ser el que cede electrones, ¿ya? Y al ceder se va a oxidar, y es que tiene el menor número de oxidación. Por eso acá yo les puse dos semireacciones, pero para reconocer los agentes, entonces, fíjense en la primera. Tengo el 0 y tengo el 2 más. El 2 más es más grande, ¿cierto? Entonces, esta especie es el agente oxidante. Ya siempre el que tiene el mayor número de oxidación. Y el otro, por descarte, va a ser el reductor. Y como aumentó, pasó de 0 a 2 más, va a ser una oxidación. ¿Y por qué son los dos electrones acá? Porque yo les dije ayer que la variación del número de oxidación va a ser la cantidad de electrones. Ya como pasó de 0 a 2 positivo, varió en 2, por ende son 2 electrones. Bueno, esto, el concepto, ¿cierto?, de número de oxidación o estado de oxidación, que se va a abreviar como EDO, ¿ya? Ahí están las reglas, que esas reglas nosotros las aplicamos ayer en los ejercicios, no las voy a estar viendo acá. Tampoco voy a hacer los ejercicios, los vimos ayer. Acá está paso a paso aplicando las reglas, cómo se puede resolver el ejercicio, si lo pueden leer, ver y tratar de comprender, y si lo llegan a entender, genial, ¿ya? Si no, yo después... para mí no es prioridad, se los digo de antemano, esta materia, estos ejercicios. ¿Por qué? Porque esto yo se los coloqué de yapa, ¿ok? Se los coloqué de yapa porque no corresponden precisamente al tema que yo les tengo que ver de las reacciones redox, ¿ya? Esto se ve en tercero medio, ya por ende les corresponde, si es que lo llegasen a ver cuando estén en segundo nivel, ¿ya? Por eso, para mí es como imprescindible si me llegan a hacer o no hacer estos ejercicios, pero sí la parte conceptual, ¿ya? Pero esto no se ve, por eso yo lo coloqué y aproveché de verlo ahora en la materia. Es solamente por eso. Bueno, y ahí le había dejado una actividad, ¿ya?
donde aplican lo que, ¿cómo se llama? Lo que se vio en esa clase, pero el segundo PPT, sí es el que me va a interesar, porque acá, si no encuentran las respuestas en este PPT, lo que van a tener que hacer ustedes como tarea, investigar lo que no encuentren acá para completar la guía, que la guía está acá. Yo les dije que la fueran a ver en la guía 3, ¿cierto? Ya me interesa desde acá, cuando estábamos viendo el completo de la oración, ¿ya? Entonces, como estos dos ejercicios los hicimos casi completo ayer, no va a ser tan trascendente, no los vamos a tocar acá, pero sí, acá vamos a ir respondiendo algunas de estas preguntas a medida que va avanzando la presentación. Ya tenemos tiempo, sí, hay tiempo suficiente, donde primero para ver fenómenos donde apreciamos nosotros oxidación, ¿cierto? Puede ser en el cambio del color, ¿cierto? De una fruta, como si ustedes parten una manzana, ¿cierto? Después de un tiempo se les va a empezar a colocar negra, ¿ya? Entonces uno evidencia ahí un cambio de color. Y ahí todos lo hemos visto, ¿cierto? Alguna vez. Esto es lo mismo que le sucede a la palta, lo mismo que le sucede al plátano, ¿cierto? Por dar ejemplo. También una reja, ¿ya? De, de fierro, ¿cierto? Con el tiempo empieza a colocarse de un color café rojizo, ¿ya? Y que en el fondo esa es formación de óxido. También cuando se consume el cigarrillo, pero esto no nos va a servir mucho para ir respondiendo, por eso la voy a saltar de largo, la guía, ¿ya? También los lípidos, ya que son las grasas, también se oxidan y acá, por ejemplo, vemos la palta que se coloca negra, ¿cierto? Eh, el cambio de color en la carne también, ya podemos ver, y solamente con el cambio de color uno puede evidenciar si se está descomponiendo o si está descompuesta la carne. Y acá lo que nos interesa, la importancia de las reacciones redox. Se ve, ¿cierto? Se estaba viendo. Sí, se estaba viendo. Ya, es que varias veces me ha pasado que yo empiezo como loco y me embalo a disertar así, o bueno, no estoy disertando, a explicar y se me olvida presentar. Entonces yo hablo como yo veo el PPT y resulta que ustedes no lo ven, pues, porque no estoy presentando pantalla. Entonces por eso pregunté. Ya, mira, son amplios el campo de aplicación de las reacciones redox, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos, como los más importantes, como en la fotosíntesis, respiración celular, en la combustión, en la corrosión y en el almacenamiento, o más bien de energía en las baterías, o más bien en la producción de energía eléctrica por parte de las baterías o pilas, ¿ya? En el tema de la corrosión, va a ser una reacción química de los metales, ya que van a estar expuestos a agentes atmosféricos, ya como el oxígeno y la humedad ambiental. Y también si ustedes, no sé, pues tienen una reja, ¿cierto? De fierro, ¿cierto? Si ustedes riegan, ¿cierto? Le echan agua, también van a estar expuestos al agua, en algunos metales. ¿Ya? En el fondo la corrosión va a ser una oxidación de los metales, ¿ya? Y la corrosión, que es la formación de rumbre, ¿ya? Es la consecuencia de una reacción redox, pero que no es deseada. ¿Por qué? Porque va a dañar el material. Ya, por ejemplo, acá se puede apreciar un barco, ¿cierto? Que está todo corroído y por ende ese barco ya no va a poder cumplir la función
o esa estructura del barco ya no va a poder cumplir la función porque está dañada, ¿ya? Gracias a una reacción redox que no se quiso que, ¿cómo se llama?, ocurriese. Y acá estoy viendo que, claro, po, no, si acá la electrólisis está, que le puede servir. Por ejemplo, ya, con respecto a la corrosión, entonces uno ve acá, electrólisis, pilas comerciales, pilas, celda electrolítica, acá. Para proteger a los metales de la corrosión ¿qué se debe hacer? Galvanizar, ¿Ah? galvanizar, Ya, pero el galvanizado es exclusivo para proteger al hierro, ¿ya? Exclusivo. No sé, pues es colocar un anticorrosivo, ¿cierto? Que generalmente, o sea, colocar un anticorrosivo. Ya, pero esto lo vamos a ver en la electrólisis, que también sale en la electrólisis. Electrólisis, ahí toca de la electrólisis. También esto, la corrosión del hierro, se previene haciendo un galvanizado, que es un recubrimiento también va, ya. Lo único que pueden responder con esa diapositiva acá, la corrosión es una oxidación acá, reacción química de los metales, ¿ya? Entonces, de los metales, entonces la O sería los metales. Acá, con la que vimos al principio, el PPT del principio, pueden responder esto que yo igual les dije ayer. ¿En la oxidación aumenta o disminuye el estado de oxidación o número de oxidación? Lo vimos recién. En la aumenta. oxidación aumenta, entonces ahí uno completa, aumenta. ¿El agente reductor capta o cede electrones? Lo acabamos de ver. Cede. ¿El agente oxidante tiene mayor o menor estado de oxidación? Es el que tiene mayor. En una reacción redox existen dos semireacciones. Se llamaban, la vimos al principio, ¿cierto? Oxidación y reducción o al revés, da lo mismo. Y el estado de oxidación del oxígeno, los compuestos es -2, que eso está en la regla que yo me salté, salvo en los peróxidos, ya, que es -1. Ya, entonces acá viene la electrólisis. Vamos hacia la electrólisis. Voy a saltarme esto de acá de las nuevas baterías, ¿cierto? Que usan los coches eléctricos, ¿ya? Y me voy a ir a la electrólisis, porque acá me va a dar harta información. Primero, ocurre en una celda electrolítica. La electrólisis ocurre en una celda, ¡tum!, se completa. ¿Dónde se le aplica energía eléctrica para lograr una reacción química? Para que ocurra la electrólisis se debe aplicar, ¡pum!, esa diapositiva le da la respuesta. Entre los principales usos destacan la obtención y refinación de metales, ya como el cobre. Acá, dentro de los usos de la electrólisis pueden ser obtención y refinación de metales, ¿ya? O también recubrimiento de metales, también podrían ponerla acá, solamente yo le estoy pidiendo dos usos, ya, recubrimiento, formando una cubierta protectora, ¿cierto? Como el niquelado, cromado o plateado. Yo en su momento le expliqué que cuando esto ocurre en una celda electrolítica, tiene dos electrodos, ¿ya? Y en un electrodo, usted, por ejemplo, si quieren platear una cuchara y quieren obtener una cuchara de plata, basta que ustedes con una electrólisis de una sal que contenga plata, como el nitrato de plata, al aplicarle electricidad en el electrodo, ¿cierto? Eh, en el electrodo donde, eh,
se va a estar reduciendo, a ver, pasa la plata de 0 a más, se oxida, ya, donde se va a oxidar el agente reductor, ya, se va a depositar la plata, ya, la plata como metal, ¿cierto? Y ustedes pueden obtener, recubrir, ¿cierto?, la cuchara con plata, ya, y de esa manera tienen una cuchara de plata y que les va a salir muchísimo más barata que hacer una cuchara con plata, con el metal plata, ¿ya? Lo mismo pasa con el cromado, tienen que usar una sal que contenga cromo, o el niquelado es lo mismo, una sal que contenga níquel. También se puede prevenir la corrosión mediante el galvanizado del hierro, ¿ya? Entonces acá hay unas preguntas. Y acá, para proteger los metales de corrosión se debe, ahí averiguan, ¿cierto? Dentro lo uso acá. La corrosión del hierro se previene haciéndole un galvanizado, que es un recubrimiento con, y ahí les da la respuesta, ¿cierto? Con zinc. La electrólisis del cobre, ¿cierto? Se utiliza para dotarle la pureza necesaria, ¿ya? El último proceso de la extracción, ¿cierto? Y el refinamiento del cobre es precisamente la electrorefinación, ¿ya? Y ahí se obtiene el cobre con mayor pureza. También está la combustión. ¿Cierto? Que es una reacción donde compuestos orgánicos que poseen carbono, ¿cierto? Que se van a denominar combustible, cuando reaccionan con el oxígeno, producen una reacción donde van a liberar dióxido de carbono, ¿ya? Y agua y energía, ¿ya? Energía calórica. Y la combustión sirve este tipo de reacción, que es un tipo de reacción redox, ¿cierto? Que se muevan los vehículos por la combustión de la gasolina, ¿ya? O del petróleo diésel, ¿ya? Se produzca la electricidad. También, por ejemplo, en las centrales termoeléctricas, ¿ya? Esta es una reacción redox por excelencia, ¿ya? En la fotosíntesis, creo que no sale nada de la fotosíntesis. Y acá, en las pilas comerciales. Esto también sirve para completar acá. Ah, esto no... Esto lo expliqué ayer en la pizarra, me acuerdo. Que yo les dije la regla de las consonantes con las vocales, para que ustedes digan si los electrodos son el cátodo y el ánodo, en cuál tienen que ubicar. Acá, las pilas comerciales son, en la C le preguntan, ya acá tenemos las pilas comerciales, ¿cierto? Les da la respuesta, ¿cierto? Son las pilas secas o la pila común, la pila alcalina y el acumulador o batería de automóvil. En el fondo es acumulador de plomo, ¿ya? Bueno, el plomo o batería de automóvil. En todo caso, si se queda como acumulador, no es tanto el problema. ¿Ya? Y hay uno de cada uno. Después ven las pilas secas, ¿ya? En las pilas secas, acá. Dice, en las pilas secas, el zinc corresponde al... Ya, ustedes se van a dar cuenta acá. Entonces, ustedes ven acá, que son las más comunes, ¿cierto? Están revestidas de zinc, y acá entre paréntesis le aparece ánodo. Los electrodos, siempre en una celda, como las pilas, van a haber dos, ánodo y cátodo, ¿ya? Entonces acá, en la pila seca, el zinc corresponde al, lo acaban de ver ahí, ¿cierto? En el medio, ¿cierto? Está una barra de grafito, que es un electrodo inerte, que va a ser el cátodo. Entonces, y la barra de grafito corresponde al, también le dieron la respuesta ahí, cátodo.
¿Qué más? Las pilas comerciales, las pilas alcalinas todavía no las veo. Batería de auto. Acá. El problema que tiene la pila seca es que produce. Ya. Entonces acá, en su momento, ¿cierto? Tiene como electrolito acá el cloruro de amonio, ¿ya? Acá hay un resumen, ¿cierto? De algunas reacciones que ocurren redox en la pila para que se genere electricidad, porque recordar que la electricidad es un flujo de electrones, y como las reacciones redox ocurre transferencia de electrones, entonces constantemente va a haber un flujo de electrones, por eso se produce la electricidad, y cuando uno le coloca pila, por ejemplo, a un control remoto, ¿cierto? Es para que precisamente funcione el control remoto, ¿ya? Acá el zinc está con la pasta, ¿cierto? El grafito con la pasta que está formada por eso, y en su momento, cuando le expliqué, dentro de las reacciones, por culpa del cloruro de amonio, se produce amoníaco. Y ese es la sustancia que acá, ¿dónde estaba? El problema que tiene la pila seca es que produce amoníaco, ¿ya? El cual aísla al grafito. Después la pila alcalina, en vez de cloruro de amonio, que es el que produce el amoníaco, que aislaba el grafito, ¿cierto? Lo cambiaron por hidróxido de potasio. Está el nombre y está la fórmula química. Y acá está. Acá. La pila alcalina, en vez de NH4Cl, ¿cierto? Que es el cloruro de amonio, utiliza, acá le está dando la respuesta, ¿cierto? Pueden poner el nombre o la fórmula química, da lo mismo al caso, ¿ya? Después el acumulador o batería de automóvil, ¿ya? Se puede recargar varias veces, se puede, corresponde a 6 celdas o pilas conectadas. Acá hay preguntas sobre eso. Acá. La batería de auto posee, ahí está la respuesta, 6 celdas o pilas. Ya, se me perdió acá. Conectadas entre sí, las cuales generan, ya, cada pila va a generar 2 volt. Ya, por si acaso, cada pila genera 2 volt, por lo cual, si se conectan 6, ¿cuánto se va a generar? Y cada pila genera 6 volt, ¿cierto? Ahí hay un acumulador de plomo batería. Si 6 pilas, ay, me perdí. Acá, la batería de auto posee 6 celdas conectadas entre sí, las cuales generan, bueno, ustedes sacan la cuenta, si cada celda genera 2 volt, entonces las 6 van a generar, que yo creo que todos los que es cierto, andan en auto o no sé, pues conectan con donde conectan, ¿cómo se llama? Con donde está el cenicero, ¿cierto? No el cenicero, ay, esto se me olvidó el nombre, el encendedor, sí, encendedor, ¿cierto? Uno conecta y ahí uno saca electricidad por USB, ¿cierto? Y esa es de tantos volts, ya es producto de esto de las 6 celdas. Ya. Después, establezca 2 diferencias entre pila común y pila alcalina. Ustedes se van a la presentación, ¿cierto? Pila común y pila alcalina y ustedes me colocan 2 diferencias. Ya pueden hacer una tabla, ¿cierto? Pueden ver la diferencia en la composición, ¿cierto? Ahí ustedes vean qué criterio, pero me destacan 2 diferencias. Después, ¿para qué se ocupan en el diario vivir? Bueno, hay un montón de aplicaciones, yo ya les di un ejemplo, por ejemplo, para un control remoto, ¿cierto? Que es como la ocupación que más se ocupa en la actualidad, ¿cierto? Pero hay juguetes, ¿cierto? A pila, relojes, a pila, ¿cierto?
¿Qué rol cumple la barra de grafito en la pila común? Ya, si no aparece bien específico ahí, usted lo averigua. ¿Ya? ¿Cuántas pilas tiene la batería conectada entre sí? Esta se refiere por si acaso a las baterías de automóvil, ¿ya? Al acumulador de plomo. Ya, recordar que eran 6. ¿Cuántos generan? Recordar que cada una eran 2. ¿Qué sucede al recargar la batería? E indica qué especie se forman las reacciones, ¿ya? De los dos electrodos, ¿ya? Ahí tienen que ver cuál de esos dos se forma. Mencione 5 aplicaciones de la batería de auto. Ustedes se van al auto, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, que funcione la radio, ¿ya? Del auto. Que arranque, ¿ya? Luces, ya ahí ya habían 3. ¿Qué generan espontáneamente las pilas comerciales? ¿Ya? Espontáneamente generan electricidad o energía eléctrica, ¿ya? Definir, ya con sus palabras o como quieran, lo que es electrólisis, lo que es galvanizado, lo que es corrosión. ¿Quiénes se protegen de la corrosión? Ya estuvimos viendo, y nombra al menos un método para protegerlo de esta, de la corrosión, ¿cierto? ¿Cómo aprecia usted que un objeto de tu casa esté corroído? Y nombra al menos 4 de esos objetos. Generalmente el metal que más está presente en las casas es el hierro, ¿ya? Y este se corroe muy rápido. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en una cadena de una bicicleta, ¿cierto? En un clavo, en la reja, ¿cierto? Hay un montón de donde uno puede sacar objetos, ¿cierto? Y acá, estas son preguntas así como tipo PSU, ¿cierto? Ya tienen como les expliqué ayer, algunas vienen con solamente, por ejemplo, un oxidante es una sustancia que ya habíamos visto de que capta electrones. Entonces, se electrones, capta electrones, el palito ahí, como en el voto, ¿cierto? Como un voto, tienen que contestarlo. Si alguien no va a imprimir la prueba, esto, ni nada, por ejemplo, y si me quieren responder la 10, ustedes me van a poner, porque yo no les coloqué acá, debería haberle colocado A, B, C. Ustedes pueden poner A, 10A, y me colocan capta electrones, ¿ya? Entonces yo voy a entender que esa es como la alternativa que ustedes marcaron, ¿ya? Reducción es el proceso en que C también está en el primer PPT. ¿En cuál de los siguientes compuestos? Ya, esto está en el primer PPT, ¿cierto? Pero ahí tienen que sacar el estado de oxidación de cada uno para ver en cuál vale más 5. Y sería, ¿ya? Eso sería entonces lo de hoy. Fue un poquito de biología porque quise terminar un poco de explicarle el tema de la guía.